Entras a un lugar y tu cuerpo se ajusta a ese espacio. Puede ser que tu postura cambie, que cambie el ritmo de tu respiración, que tu mandíbula se tense o que simplemente te sientas en relajación total. Porque somos un cuerpo cuando entramos a una reunión, somos otro cuerpo cuando entramos a una fiesta, somos un cuerpo completamente distinto cuando estamos en una sala de espera o cuando estamos en casa. Y esto pasa porque el cuerpo está constantemente acomodándose al lugar donde esté. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, un podcast que te invita a escucharte, a moverte y a habitar tu cuerpo profundamente. Te doy la bienvenida a este primer episodio del año porque así comenzamos con todo para traerle más conciencia y más atención a nuestro cuerpo. Y no sé si te pasa, pero yo relaciono enero como con un lunes gigante donde ponemos a nuestra mente y a nuestro cuerpo, por supuesto, en un modo normalidad, modo productivo, modo volver a la rutina, por decirlo de alguna manera. Y sin darnos cuenta le exigimos muchas cosas al cuerpo. Y el cuerpo es tan inteligente que nos responde. Y yo siempre digo que el cuerpo muchas veces llega primero que nuestra propia mente porque el cuerpo reacciona a diferentes impulsos, a resonancias que está constantemente recibiendo. Y de ese modo en el que ponemos el cuerpo, de ese modo automático que muchas veces le exigimos a nuestro cuerpo, es de lo que te quiero hablar hoy, porque constantemente el cuerpo está ajustándose a diferentes realidades, a diferentes exigencias y bueno, que pasa que le pedimos tanto al cuerpo que tenemos también que darle su compensación para que él tenga sus espacios de pausa, sus espacios donde pueda también recuperarse. Y ahora, si tú estás por aquí por YouTube y quieres y dices, mira, sí, este tema me parece bien, me gusta el podcast, pues te invito a suscribirte al canal, a activar las notificaciones y además puedes compartir el episodio si piensas que esta información puede servirle a otra persona. Y recuerda que el episodio de Body Tells sale cada semana, cada domingo para ti, para que disfrutes de ese llamado y de esa reconexión profunda con tu cuerpo. Una de las cosas que yo siempre digo cuando hablo acerca del cuerpo es ese proceso de hacernos preguntas, como que, ¿cómo estoy usando mi cuerpo? ¿Qué cosas estoy haciendo en ese modo automático que sin darme cuenta puedo estarle restando bienestar a mi día a día, restándome energía? Y cuando te digo que el cuerpo entra en un modo particular, entra en un modo oficina, modo casa, lo puedes imaginar con una situación como en una película cuando vemos a un personaje que antes de entrar a una entrevista, por ejemplo, se acomoda la garganta, la respiración, cambia la postura y quiere mostrar, por decir, una fachada o una cara particular. Y el cuerpo, esto, por supuesto, esta decisión está viniendo desde el cerebro, desde nuestra mente, cómo ajustarnos a una situación particular, pero nuestro cuerpo está allí haciendo esos microajustes y muchas veces no estamos pensando por qué situaciones está pasando el cuerpo para que esos microajustes se adapten o cubran las necesidades de una situación en particular. Entonces, por supuesto, el problema no está en que ajustemos a nuestro cuerpo a diferentes situaciones, porque como te decía al principio, nuestro cuerpo es una persona cuando está en casa, nuestro cuerpo tiene otro comportamiento cuando está, por ejemplo, cuando tú estás enamorada, enamorado, nuestro comportamiento va a ser diferente, nuestro lenguaje corporal cambia, podemos tocarnos el cabello, podemos tener un acercamiento con otra persona. Y claro, el cuerpo va haciendo todas esas adaptaciones porque esa inteligencia corporal que posee nuestro cuerpo
nos ha hecho aprender a leer el espacio en el cual nos encontramos, a leer situaciones y el cuerpo sabe cómo comportarse, por decirlo de alguna manera. El cuerpo cambia y se expande cuando siente confianza. Pero también tu cuerpo puede recogerse y te puedes sentir más pequeña, más pequeñito en situaciones donde hay, por el contrario, inseguridad. Y bueno, y todas estas adaptaciones lo que hace es responder una sola cosa, que es que tu cuerpo constantemente está en un aprendizaje y en ese modo supervivencia. Él ha aprendido a leer tantos contextos, tantas situaciones, a registrar junto con tu mente tantas cosas que el cuerpo entonces reacciona en diferentes direcciones. Y bueno, así tu cuerpo aprendió a cuidarse. Ahora, el problema está cuando el cuerpo tiene constantemente ajustes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando, por ejemplo, tú decides que es mejor guardarte una emoción, no comunicar algo, y eso hace que tu cuerpo se tense. O, por ejemplo, cuando tú decides que, bueno, el cuerpo va a cansarse al máximo y entonces tú vas a terminar en una situación donde no tienes ningún tipo de energía, donde no le das al cuerpo recuperación. Entonces, el ajuste que hace tu cuerpo, la adaptación, el modo automático en el cual tu cuerpo entra, responde y te protege en diferentes situaciones es positivo, pero si no le permitimos al cuerpo tener como una especie de respiro, de relevo, lo que vamos a tener son situaciones de irritabilidad, de estrés constante, de cansancio, aunque hayamos dormido, vamos a sentirnos sin energía, drenados. Y muchas veces entramos en esas situaciones donde muchas veces pasa, ay, no sé qué tengo, no sé qué siento, no lo sé explicar. Y es tu cuerpo muchas veces diciéndote, mira, por favor, dame una pausa o permítete tener espacios para poderme reconectar con mi bienestar. Entonces entras como en una fatiga de adaptación constante. Y aquí viene lo que yo siempre digo, pregúntate, ¿por qué tienes que estar ajustándote constantemente a diferentes situaciones donde tu cuerpo no tiene la posibilidad de recuperarse, de recalibrarse, de respirar y de volver a su centro? Si tú haces un análisis en este momento de tu vida, puedes preguntarte, ¿me estoy presionando mucho? ¿Estoy poniendo a mi cuerpo en situaciones de cansancio extremo? Y con esto no quiero decir tampoco que no es bueno cansarse, porque cansarse también quiere decir que bueno, que hicimos cosas y estamos allí como haciendo, desarrollando también. Pero es esa lógica, esa cosa que te dice, mira, si yo uso mi cuerpo, si le doy una demanda excesiva a mi cuerpo, entonces voy a tener otras deficiencias y por eso yo siempre digo volver a el balance de las cosas. Las exigencias que estén allí niveladas también con las posibilidades de darle al cuerpo espacios de recuperación. Y permitirte también tener momentos donde tú digas, estoy como forzándome a tener que ajustarme tanto cuando estoy en la oficina, me estoy forzando a mi cuerpo cuando estoy en un espacio en particular y comenzar a ser más tú, comenzar a relajarte, comenzar a saber que tu cuerpo tiene un vocabulario de movimiento que puede desarrollar, tiene un lenguaje particular, comenzar a conectarte con esa seguridad, porque cada uno de nosotros somos individuales, somos diferentes, tenemos todas estas cualidades
que podemos apropiarnos de ella y sentirnos con mucha más amplitud, más seguridad, más confianza en cualquier espacio donde nuestro cuerpo esté presente. Y muchas veces pasa que yo recuerdo situaciones de adolescente eh, donde uno está experimentando cambios en su cuerpo y comienzas a tener inseguridades, comienzas a sentirte diferente y muchas veces el cuerpo aprende eso y se queda allí como estancado en emociones, se queda estancado por mucho tiempo y llega, bueno, un momento en la vida en que la persona comienza a cambiar, comienza a darse cuenta de todas las potencialidades que tiene como persona o como corporalmente también puede tener y comienzan a ver conexiones más profundas y de mayor confianza. Y ahora te pido que me acompañes en una reconexión con tu cuerpo. Y en esta etapa vamos a llamar a esta sección momento movimiento o momo, podemos llamarlo también. Y trata acerca de que nos vamos a reconectar profundamente con el cuerpo, pero de una manera corta y muy, muy práctica que puedes hacer si estás en tu casa o en algún espacio donde lo puedas practicar y si no, lo puedes hacer más tarde. Si te puedes mover en este momento y tienes la posibilidad, quiero que hagamos un ejercicio que vaya hacia la tensión del cuerpo. Vas a tensar, vas a apretar los músculos, vas a llevar tus codos hacia tu torso y quiero que aprietes allí unos cuantos segundos, aprietes también tu mandíbula sosteniendo esos puños de las manos y luego de manera rápida sueltes y hagas un suspiro. Y siente esa relajación, siente la libertad de tu cuerpo. Pero esto lo estamos haciendo como un experimento porque lo que quiero es que en este instante relaciones y concientices cuando tu cuerpo está teniendo esos espacios y esos momentos donde los hombros se tensan, la mandíbula se tensa, los puños se cierran, el cuerpo cambia y quiero que experimentes eso, pero de manera muy activa. Vuélvelo a hacer. Aprieta esos puños, aprieta alguna parte de tu cuerpo, ténsala y ahora suéltala con una exhalación. Y haz en este momento una inhalación profunda y una exhalación. Y en el proceso de la exhalación, siente cómo cada parte de tu cuerpo se va abriendo, se va relajando y está allí disponible para ti. Inhala profundamente y exhala. Siente esa exhalación profunda que te conecta y te relaja. Ahora te doy una segunda opción para que hagas otro movimiento, porque si tú estás en tu oficina, si me estás escuchando en algún lugar donde no puedes hacer esto de apretar y soltar, te regalo este siguiente ejercicio muy, muy básico, pero de presencia profunda y conexión con tu cuerpo. Quiero que sientas los pies en contacto con el suelo y siéntelo y empuja los pies hacia el piso. Al mismo tiempo, quiero que la lengua la relajes y la sueltes, dejando que tu mandíbula se relaje también. Y en este momento inhala profundamente, empujando los pies hacia el piso. Siente esa conexión profunda. Si estás caminando, siente cómo cada pisada va conectando, enraizándose como unas raíces que van allí abriendo espacio en la tierra. Y así, si estás sentado o sentada, siente lo mismo. Inhala profundamente, relaja tu mandíbula y siente la lengua dentro de tu boca. Inhalamos juntos, juntas y suelta todo a la exhalación. Y de esta manera tan sencilla, tan práctica, tan cortita, ya has hecho una recalibración, una reconexión con tu cuerpo
y le has dado un respiro a esos constantes microajustes, a esas constantes adaptaciones que va tu cuerpo haciendo. Y como te digo siempre, el cuerpo llega rapidito, reacciona, responde y muchas veces el cerebro no tiene tiempo de procesar las cosas y el cuerpo entonces entra en esos estados de tensión, de estrés, de rapidez y de presión. Y así te recuerdo que tu cuerpo es tu casa, es tu lugar. En ese lugar tan maravilloso tú te puedes expandir, puedes ser tú, puedes sentirte con seguridad, puedes sentir todas las partes de tu cuerpo y crear esa escucha constante, esa conciencia permanente de saber cómo está cada parte de mi cuerpo y entender que si estoy en un modo particular, si estoy en el modo oficina, en el modo sala de espera, en el modo entrevista, mi cuerpo puede estar allí presente de una manera máxima sin tener la necesidad de tensar, de guardar y de reprimirnos, porque eso es lo que pasa cuando comenzamos a reprimir cosas, el cuerpo entonces se adapta a todas esas realidades tan forzadas o tan negativas que lo exponemos y que lo ponemos allí. Y bueno, con este recordatorio de que tu cuerpo tiene muchas posibilidades, tiene una inteligencia maravillosa, te invito a reconectar contigo, a volver a ti, volver a la armonía. Y recuerda que si tienes un amigo, una amiga, novia, novio, mamá, papá, abuela, abuela, que le interesa este tipo de actividades, estos temas los puedan beneficiar, recuerda que puedes compartir el episodio, también seguir a YouTube, en el canal de YouTube, activar las notificaciones y por supuesto espero haberte inspirado a escuchar tu cuerpo con más atención, con más curiosidad y por supuesto más presencia. Gracias por haber iniciado el año conmigo, por acompañarme aquí en Body Tells y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Te mando un beso. ¡Mua! Chao.